Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenido a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Este es un espacio donde analizamos las tendencias que transforman nuestro presente y marcan el rumbo del futuro. Mi nombre es Adrián Díaz y en este capítulo abordaremos un tema crucial: la labor docente ante la inteligencia artificial. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la educación no puede quedarse atrás. La inteligencia artificial ya no es un concepto lejano. Está en nuestras aulas, en nuestras herramientas de trabajo y, por supuesto, en la forma en la que los estudiantes aprenden y se relacionan con el conocimiento. Para analizar este panorama me acompaña la contadora Angélica Leticia Valladares López. Ella es integrante de la Comisión de Docencia de este colegio y tiene más de 16 años de experiencia en impuestos corporativos, fiscalización internacional y, por supuesto, una sólida trayectoria en la docencia. Angélica, bienvenida. Muchísimas gracias, Adrián. Es un placer estar aquí contigo charlando. Igual para nosotros. Vamos a entrar en materia. Los docentes prácticamente enfrentan el desafío de adaptarse a unas nuevas tecnologías, a guiar a los estudiantes en un solo uso crítico y responsable de la inteligencia artificial y al mismo tiempo fortalecer la enseñanza de valores y sobre todo pensamiento humano. Contadora, ¿cuál es el rol de la docencia en la era digital? Pues fíjate que ha ido cambiando y en mi experiencia me ha tocado desde que yo era estudiante, comenzó la computadora, las enciclopedias digitales y justo cuando llegamos a la pandemia vemos el despunte, ¿no? O sea, desde antes ya venían varias tecnologías avanzando, videollamadas para conferencias, etcétera. Pero justo lo que yo noto es que en la pandemia todo cambia y nos obligan a revolucionarnos de manera acelerada, ¿no? Prácticamente de un día para otro, ¿no? Sí, había empresas que, repito, ya venían con algunos cambios, pero no era algo tan común, ¿no? Y también nos enfrentamos a ese como resiliencia, ¿no? Cómo enfrentamos el cambio, el desafío de nueva tecnología, no la sabemos usar, empezamos a aprenderlo y justo las universidades es cuando dicen tenemos que hacer algo porque los estudiantes no podemos perder nuestra matrícula, los chicos necesitan seguir estudiando, implementaron procesos y cursos, me tocó, estaba yo en pandemia encerrada, pero parecía que yo estaba en maestría con varias actividades para que nosotros pudiéramos dominar todas estas herramientas tecnológicas y poder a su vez implementar en nuestros planes de evaluación actividades donde los estudiantes también comenzaran a utilizar estas Es que tecnologías. se rompen todos los esquemas, ¿no? O sea, el esquema presencial prácticamente queda a un lado y de un día para otro todo se hace virtual, todo se hace a través de tecnología, todo es prácticamente inalámbrico. Internet se vuelve la herramienta esencial y fundamental, no solamente para México, sino para el mundo. Es un impacto profundo. ¿Cómo empezaron entonces a adaptarse la docencia para romper justamente ese esquema y empezar a poner a los alumnos en un interés digital 100% y seguir justamente con todo este Sí, y representó todo un reto en el cambio de rol porque dejamos de ser transmisores de información o de conocimiento para ahora aplicarlo con tecnología y con nuevas estrategias donde ellos se engancharan con el conocimiento y a su vez las clases fueran más dinámicas, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido llega una adaptación a la tecnología, se empiezan a adoptar esquemas a distancia, se sabe y se comprueba que puede funcionar, pero llega otro elemento importante, la inteligencia artificial. Específicamente estos chats que nos están ayudando, tanto de Google como de Microsoft, todas estas nuevas tecnologías empiezan también a revolucionar la manera, no solamente de los alumnos de aprender, sino de los maestros justamente a enseñar a través de esta nueva tecnología. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo están viviendo? Pues mira, ha sido todo un gran reto. Tenemos grandes desafíos sobre los que tenemos que trabajar, pero también tenemos ventajas, ¿no? De las principales ventajas es la prontitud con la que tú obtienes la información o la actividad que necesitas para abordar alguna temática escolar, ¿no? Pero ¿cuáles son los
principales desafíos el tema ético, ¿no? Debe de haber una integridad académica y desde que nosotros nos plantamos en el aula debemos transmitirles a los estudiantes que deben dirigirse en todo momento con ética en sus tareas, en sus exámenes y obviamente nosotros como docentes no podemos tampoco ser indiferentes si notamos alguna conducta que puede ir en contra de la formación académica. No están en contra de la inteligencia artificial, pero no, hay que tener límites y hay que tener ética hacia los estudiantes. Actualmente me parece que ese es el principal reto en la docencia, es la inteligencia artificial es complementaria a lo que nosotros como docentes hacemos y debe ser nuestro aliado perfecto para que las actividades o nuestra labor docente sea mucho más productiva y puedan tener mejores trabajos de calidad, pero sin perder de vista siempre la integridad académica, porque se ha visto que de pronto usan solo ChatGPT, no hay una referencia bibliográfica, es de pronto lo que se escribe es de otro autor, ¿no? Entonces también ahora hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten identificar plagio, ¿no? O qué tanta similitud tiene tu trabajo con otro. Ese es un gran beneficio para nosotros como docentes. Por eso digo, es un aliado porque sí apoya, pero nunca perder de vista esa integridad académica. Para no perder de vista justamente este punto ético, ¿qué herramientas están utilizando dentro de la docencia para poder también ustedes reforzar justamente el uso de la inteligencia artificial sin caer justamente en el plagio o en la comodidad de los alumnos de decir, pues simple y sencillamente le pregunto al ChatGPT o creo mi video a través de inteligencia artificial y mi tarea está hecha? No hay un esfuerzo académico, no hay una bibliografía, no hay un apoyo de investigación como estábamos acostumbrados antes de la inteligencia artificial. ¿Qué herramientas estamos utilizando? Sí, mira, sé que hay una de Google, no recuerdo ahorita el nombre, pero la que yo uso, que me gusta mucho, es Turnitin, ¿no? Te da todas las similitudes, pero inclusive de repente llegas a un absurdo de que hasta el título de tu nombre, por ejemplo, dice ya lo identifiqué en otras fuentes, ¿no? Pero sí hay otros textos donde ya tú identificas párrafos, ¿no? Que dices un párrafo no puede ser totalmente similar a otro documento, ¿no? Entonces, o sí puede serlo, pero siempre y cuando tú hagas la referencia bibliográfica, le des el crédito al autor original. Ya es una práctica común que hoy la docencia esté utilizando estas herramientas para identificar justamente qué tanto sí y qué tanto no están utilizando los alumnos estas inteligencias artificiales. De hecho, en la docencia también se les explica a los estudiantes que tienen un porcentaje. Oye, puedes tener una similitud de hasta del 20%, pero no más. Y eso porque a lo mejor, por ejemplo, en la materia fiscal, ¿no? Que es a lo que yo me dedico, pues de pronto tú escribes porque lo traes en mente lo que dice la ley, ¿no? Pero no es que estés copiando la ley, sino que el texto es muy similar. Es un conocimiento que ya adquiriste y los términos son los mismos y no lo estás copiando, simplemente es tu experiencia. Entonces a veces te sale como similitud, pero ya uno como docente también tiene que analizar, bueno, ¿eso me parece plagio o realmente es una opinión similar, ¿no? Claro, en ese sentido, en las universidades donde la docencia en estos momentos la está ejerciendo, ¿cuáles serían entonces las reglas del juego? Dice 30% inteligencia artificial, 70% investigación. ¿Cuál sería entonces la medida que pueden adoptar otras universidades o los mismos alumnos que nos ven y nos escuchan para saber que su trabajo realmente es un trabajo académico, no apoyado al 100% en una inteligencia artificial? Es que hay algo que inclusive lo comentaste del pensamiento humano, ¿no? Yo como lo veo, el pensamiento crítico. Eso es algo que la inteligencia artificial no puede reemplazar, ¿no? Entonces hay que generar actividades como docentes donde te permitan incorporar un pensamiento crítico. Está bien, te apoyaste de inteligencia artificial para un trabajo, una infografía, una presentación, un video, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces yo trato de incorporar muchísimo en mi aula que los estudiantes al final verbalicen su trabajo con su pensamiento, con su análisis, con su opinión, y es ahí donde tú te cercioras que el conocimiento realmente fue adquirido
o bien te das cuenta que no funcionó esa actividad, ¿no? ¿Cómo están adoptando justamente estas nuevas medidas de parte de la docencia hacia los alumnos? Es decir, obligarlos al pensamiento crítico, obligarlos a leer la bibliografía de consulta, porque saben que van a consultarlos los docentes sobre esa investigación. ¿Hay cierta resistencia todavía de los alumnos hacia este tipo de trabajos porque creen que todo ya es inteligencia artificial? Sí, yo he tenido estudiantes donde me comentan, ¿para qué buscar el artículo? O Sí, ya lo tengo aquí. si yo le digo a ChatGPT en dónde vienen los requisitos de las deducciones y me va a decir, ¿no?, el artículo. Yo me apoyo inclusive de artículos de revistas, muchos de aquí de la revista Veritas del colegio, y les digo, a ver, vamos a darle lectura y de ahí dame las 5 características de X tema, ¿no? Y entonces a veces le toman foto y alguien ya le hizo el resumen del artículo, ¿no? Pero oye, a ver, elabora una canción, ¿no? De repente son ya actividades fuera de, o que antes no utilizábamos. Relación maestro-alumno dentro del aula sí también está cambiando a través de la inteligencia artificial. Porque inclusive yo algo que adopto mucho del colegio es esa mesa panel que llegamos a hacer en los cursos. Pongo a los alumnos a ver de este tema, van a discutirlo, ¿no?, entre ustedes. Y tú me vas a hablar de, por ejemplo, las ventajas, tú de las desventajas, y luego se tienen que grabar, tienen que ir vestidos formalmente. Entonces, realmente ya son experiencias muy vivencial, ¿no?, la experiencia en el aula, donde ellos ya tienen que grabarse, tienen que expresarse, porque es la manera de validar que el conocimiento queda en la persona. Si yo lo dejo en envíame un artículo, un análisis, un debate, eso ya lo hacen ellos de manera con inteligencia artificial. Ese punto es importante, ¿no? Los debates, las formas de pensamiento están en peligro realmente con este tipo de tecnologías. ¿A qué voy? Antes estábamos acostumbrados a leer ciertas bibliografías, a consultar ciertos autores, a tener temas específicos. Hoy el debate podría estar en peligro si la docencia no hace justamente un punto importante en trabajar con los alumnos de manera presencial este tipo de intercambio de ideas, porque pues el ChatGPT está alimentado, o todas estas inteligencias, de información que salen precisamente de estos libros, ¿no? O de algo que se encontró en Internet. Pero el pensamiento crítico, insisto en esto, no forma parte de la inteligencia artificial. ¿Eso es lo que ustedes tienen que fomentar en estos momentos? Exactamente, porque justo, y fue de las desventajas que me faltó mencionar, que te limita la creatividad, ¿no? Inclusive hasta en lo laboral, digo, sé que estamos enfocados a la docencia, pero hasta en lo laboral, quieres escribir un correo difícil, ¿no?, y te apoyas, ¿no?, de cómo hago un correo que suene cordial, pero no agresivo, etcétera. Y entonces te empiezas a apoyar tanto para escribir hasta un mensaje, las tareas, que entonces vas perdiendo esa capacidad de análisis, pensamiento crítico, pero también creatividad, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando nos dejaban elaborar un mapa mental, ¿no?, un mapa conceptual, y tú a partir del texto pues ibas creando, ¿no?, en tu mente, y lo ibas plasmando en algo. Hoy en día le dices, hazme un mapa conceptual, y ya no utilizaste esa capacidad de cómo segmentar la información, qué es lo relevante. Entonces, esas de las principales desventajas o desafíos que tenemos en la docencia. La capacitación viene a formar parte fundamental por parte de la docencia, no solamente para identificar a aquellos alumnos que están abusando de la inteligencia artificial, sino también se puede sacar provecho justamente de parte de los maestros hacia los alumnos al utilizar y conocer cada vez más herramientas, ¿no?, de inteligencia artificial. ¿Cómo se están capacitando en ese sentido para tener un mayor espectro de información con respecto a todo lo que hay en el mundo IA? Y también algo que considero relevante es, como docente, tienes que ser muy adaptable a tu grupo, porque aun cuando des clase en una sola universidad, cada grupo es distinto. Y hay actividades o estrategias o técnicas de enseñanza que te funcionan con un grupo pero no con otro. Entonces tú como docente tienes que estar en constante cambio de tus actividades, porque, a ver, con me funcionó un debate.
a ya lo intenté hacer y hay cierto rechazo a esta actividad, no les gustó, y hay otros que lo disfrutan muchísimo. Hace un momento te comentaba de las canciones, ¿no? De un tema, verás una canción, alguien le tomó foto o lo metió el artículo en una aplicación y le hizo una canción, le dijo, ¿de qué tipo quieres la canción, no? Reggaetón, banda, rap, ¿no? Les genera la canción, pero digo, no, ahora pasen y cántenla, ¿no? Y entonces hubo una diversión en el aula porque todo el mundo quería esforzarse para ver quién tenía la mejor canción respecto de un tema. Posteriormente vinimos aquí al colegio a un curso que se dio con autoridades, de hecho, y me traje a mi grupo, ¿no? Y tocan el tema de la canción que yo les había dejado. Cuando están hablando los ponentes, todos mis alumnos me volteaban a ver como, ya identifiqué lo que están diciendo, ¿no? Entonces, fue una canción, fue una actividad que dicen, pues nada más están jugando, pero esa actividad les permitió que a ellos les quedaran ciertos conocimientos que cuando lo volvieron a escuchar, se fueron directo a esa canción. En ese sentido, aquí funcionó. ¿Puede funcionar la prohibición completa de la IA en estos tiempos, tanto para la docencia como para los alumnos? En mi opinión, no. Creo que debemos adaptarnos y como te decía desde un principio, ¿no? Es nuestro principal, ¿cómo decirlo?, complemento para nosotros llevarlo en la docencia. Y repito, siempre estar transmitiendo a nuestros estudiantes que debemos de tener una integridad académica. ¿Qué nivel, o más bien a partir de cuándo podemos nosotros permitir que la inteligencia artificial sea utilizada por los alumnos? ¿Alumnos de secundaria, primaria, preparatoria o ya hasta la universidad? Esto justamente para cuidar el pensamiento crítico, los valores humanos y acostumbrar al alumno a un proceso que pueda ser importante y que lleguen bien preparados a una etapa final, llamémosle licenciatura, cuando ya recorrieron todo un espacio de educación sin inteligencia artificial. ¿Habría que mejorar este punto? Sí, de hecho la OCDE ha estado trabajando en principios para la alfabetización de la inteligencia artificial en los países que integran la OCDE, y estos principios ya algunos países ya los han adoptado. Ahorita me parece que ellos tienen un borrador de todos estos principios que estaría saliendo su versión final en 2026. Pero te habla justo de todos esos valores que debería de tener el uso de la inteligencia artificial. Y también se ha comentado que países como Finlandia, desde el nivel básico, están utilizando inteligencia artificial y justo apegado a estos valores, ¿no? Digo, en México es un gran reto porque también sabemos que hay muchas instituciones educativas que apenas llegan a tener una computadora, o algunas otras sí tienen computadora, pero el acceso a Internet es limitado, ¿no? Entonces, para poder nosotros ocupar esta inteligencia artificial en el aula, necesitamos que la escuela también te dé pues esas herramientas, ¿no? Falta infraestructura para poder implementar justamente. Exactamente. Entonces, me parece que lo ideal es que esté desde la educación básica. Hoy en día las nuevas generaciones ya vienen con el dispositivo de lo tecnológico. Creo que les sería muy sencillo cualquier herramienta de inteligencia artificial. Pero ¿no pondríamos en riesgo este pensamiento crítico? Exactamente. Angélica. No sé, creo que podríamos nosotros implementar estrategias donde sí usas la inteligencia artificial, pero además compleméntalo con este pensamiento crítico. Los dictados, por ejemplo, son, ejercicios en el aula en donde puedas incentivar la mentalidad de un niño que todo aprende, que es una esponja, pero que al final del día debes de mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces, actividades dentro del salón tendrían que ser reforzadas. Sí, de hecho, el año pasado hubo una nota periodística, no recuerdo ahorita en qué periódico salió, pero decía que varios países de Europa habían regresado al papel en el aula, porque se han dado cuenta que la capacidad de retención cuando alguien visualiza y escribe es doblemente mayor el conocimiento.
que cuando solamente lo lees en algo digital. Hay algunas escuelas ya en Europa que están prohibiendo el uso incluso del celular. Hay imágenes en donde ya vemos que dejan el celular antes de entrar al aula, ahí se queda y empiezan justamente a trabajar con este pensamiento crítico, esta investigación bibliográfica, la vieja escuela, si me permites la expresión. ¿Tendríamos que hacer algo similar en México? ¿O se podría hacer algo similar en México? Sí se podría. Yo, en mi opinión, es mejor enseñémosle cómo sí usar esa tecnología, pero complementando lo que tu pensamiento, tu análisis, tu ideología. Creo que debemos de trabajarlo a la par. Digo, vale la pena analizar la posibilidad de que se pueda prohibir totalmente, pero creo que a veces las prohibiciones tampoco nos llevan a nada bueno, ¿no? Hará falta una reforma educativa que nos permita justamente establecer reglas claras sobre lo que sí se puede utilizar de inteligencia artificial en la docencia, con los alumnos, en el aula e incluso hasta en niveles maestría o niveles ya mucho más avanzados de capacitación. Hay países que ya lo han hecho, que ya han trabajado desde una legislación todos esos lineamientos o prohibiciones de hasta dónde sí se permite y hasta dónde debes decir alto, ¿no? En México todavía no tenemos una reforma así. Me parece que no hay algún país en América Latina que ya esté haciendo algo al respecto, pero sin duda es algo que debería de presentarse en los próximos años, ¿no? ¿Quién debería de trabajar esta reforma o estas nuevas reglas justamente a través del aula? ¿Docentes, academia, expertos, de todo? Es un trabajo conjunto de legisladores, de la docencia, de la sociedad, y inclusive tener mucho cuidado con temas de confidencialidad de la información, ¿no? Porque también ese es otro de los puntos que son muy relevantes, el sensibilizar al estudiante que podemos estar incorporando información a la inteligencia artificial que puede ser sensible, ¿no? Información confidencial, y digo, ahí sí tenemos una ley estricta donde puedes ser sujeto a una multa por divulgar información confidencial, ¿no? Y otro de los cambios que también deberían de estarse trabajando son los sesgos que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Porque muchos dan por hecho que lo que me dio la herramienta es correcto, ¿no? Muchas veces no, puede ser información desactualizada o puede tener algunos sesgos porque la herramienta toma información de todos lados, ¿no? Y entonces si alguien emitió... Incluso perdón que te interrumpa, Angélica, incluso de sitios que no están verificados, ¿no? Exactamente. Ese es el peligro. Sí. Sé que hoy ya también hay algunas herramientas que tú le puedes decir solamente fuentes confiables, ¿no? Pero al final todavía no existe una certeza clara de que esa fuente pues realmente fue la que consideró, ¿no? Porque en algún momento alguien comentó, yo lo verifiqué y decía que en la página .gov venía la información y cuando fui no había nada de eso, ¿no? Entonces sí hay cierta incertidumbre respecto a de dónde se está tomando la información y los sesgos que pueda haber en la información que te arroja. En ese sentido, ¿tendría que haber una materia exclusivamente para enseñar a los alumnos a utilizar de manera eficiente e inteligente este tipo de tecnología? Así es, totalmente. ¿Quiénes la darían? ¿Expertos en inteligencia artificial? ¿Los mismos docentes? ¿Tendríamos que hablar incluso de una nueva carrera con este auge? O materia, ¿no? Dentro de cada una de las, así como llevamos inglés, ética, llevar inteligencia artificial, ¿no? Me viene a la mente el uso de la inteligencia artificial de manera responsable. Ese puede ser una materia. Totalmente, sí. ¿Quién sería? ¿Ingenieros los que nos pueden enseñar a utilizar bien esto? ¿O algún profesor? ¿Qué parte de la docencia o qué departamento le tocaría o sería un trabajo en conjunto? Mira, en principio podemos pensar que los que se dediquen a tecnologías de la información, porque son los que tienen más sensibilidad respecto a algoritmos y códigos, etcétera, ¿no? Pero si también hay docentes que ya están capacitados y certificados ante este tipo de herramientas, pues por supuesto ellos también podrían estarlas
impartiendo. ¿Estaríamos muy lejos de empezar a ver dentro de los programas escolares este tipo de materias? En México y en el mundo. Qué buena pregunta me hiciste, porque lo veo muy viable en una institución privada, pero en las públicas no estoy tan segura que sea tan pronto, ¿no? Porque se necesita mucha infraestructura para eso. Mientras suceden todos estos cambios de inteligencia artificial, mientras vamos acostumbrando al pensamiento crítico de nuevo o regresando a nuestros estudiantes a esto, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que tú le das justamente a primero los maestros y después a los alumnos al utilizar estas nuevas tecnologías? Pues principalmente la capacitación continua de nosotros como docentes, ¿no? Y en segundo, nosotros debemos fomentar ampliamente el pensamiento crítico, la ética, los valores dentro del aula, y también podría ser incorporar materias en las instituciones que te hablen específicamente de distintas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Me viene a la mente de las que yo más uso, los Kahoot, ¿no? O los quizzes, que a los alumnos les causa, me dicen, es que se siente una adrenalina cuando nos pone un cuestionario, un reto de ¿no? este Un tamaño, reto, ¿no? Ajá, porque suena musiquita y son actividades que les van gustando, ¿no? Pero también hay aplicaciones como Duolingo que me parece súper interesante cómo van aprendiendo con algo virtual. Y yo creo que todo esto abona muchísimo a nuestra profesión. Nosotros, como sugerencia o recomendaciones, no cerrarnos a la aplicación de estas herramientas y hacernos aliados de la inteligencia artificial. Por supuesto. Me gusta mucho cómo cierras este comentario de ser aliados con la inteligencia artificial, porque al final del día creo que tanto los alumnos como los docentes, como las autoridades, un trabajo prácticamente de todos los sectores del país, deben de estar a favor justamente de las nuevas tecnologías, porque es al final del día el desarrollo que vamos a obtener, tanto económico como intelectual, ¿no, Angélica? Así es. ¿Algo más que gustes agregar sobre el tema? No, solamente creo que en las instituciones educativas he tenido mucha suerte de trabajar para esas instituciones que te capacitan adecuadamente para que tú puedas llevarlo al aula. Y obviamente me encantaría que esto llegara a más instituciones porque es emocionante, la verdad. Es muy emocionante aprender de nuevas tecnologías, de algo que nosotros no vivimos en la infancia y que hoy en día es muy fácil, ¿no? Hacer muchísimas cosas, hasta aprender idiomas, como lo comentaba hace un momento. Entonces, es un tema interesante, que ya no es tan nuevo, pero cuando tú visualizas a dónde hemos llegado, dices, ¿qué nos espera entonces en los siguientes años, ¿no? Lo cierro con una gratitud hacia la vivencia que tenemos como docentes, de aprender todo este tipo de herramientas para poder enseñar y transmitir, más cuando enseñas con emoción, con pasión, ¿no? Estás pensando qué herramienta o con qué herramienta le voy a enseñar este tema, cuál queda mejor. Y bueno, pues para mí es apasionante la docencia y con la inteligencia artificial mucho más. Después de escucharte me queda claro, y me queda claro para ti que me ves y que me escuchas, que la inteligencia artificial siempre va a ser un aliado, siempre y cuando vayas y mantengas esta ética, ¿no? Esta línea delgada, no la rompas entre tu pensamiento crítico, entre verificar las fuentes y utilizar siempre a tu favor todo este tipo de tecnología que hoy prácticamente la tienes en la palma de tu mano. Utilízala, y si eres maestro, si eres docente, si estás impartiendo algún tipo de curso, también puede ser utilizada a tu favor, pero siempre con la responsabilidad de no abusar de las nuevas tecnologías, porque todavía no son 100% confiables. Esto fue Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Por supuesto, te veo y te escucho con temas mucho más interesantes también en los próximos capítulos. Gracias. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.